Soy una mujer bendecida, pero a mi esposo parece no importarle. Di a luz a 2 gemelos de distintos padres, los doctores dicen que es un caso súper extraño. Pero mi novio solo se la pasó gritando que le fui infiel en vez de alegrarse conmigo. Desde que uní mi vida en matrimonio con Julián, mi esposo, supe perfectamente que tendría que lidiar con una mente estructuralmente limitada. Yo siempre me he caracterizado por ser una mujer profundamente detallista, con una sensibilidad artística y una visión sumamente elevada de las dinámicas humanas. Lamentablemente, él carecía por completo de esa finura psicológica, mostrando una cuadratura mental que a menudo me asfixiaba. Esa tremenda desconexión intelectual me hizo experimentar una profunda incomprensión emocional dentro de mi propio hogar mucho antes de que ocurrieran los eventos recientes. Sentía que caminaba al lado de alguien atrapado en lo mundano, incapaz de sintonizar con la complejidad de mi mundo interno. A pesar de ese evidente abismo intelectual que nos separaba, yo continué entregándome a la relación de manera absolutamente virtuosa e incondicional. Intentaba elevar su perspectiva cotidiana compartiendo mis reflexiones más profundas, pero Julián solía procesar todo de la forma más básica y lineal posible. Esa alarmante falta de reciprocidad espiritual comenzó a agrietar los cimientos de nuestra convivencia cotidiana sin que él se diera cuenta de su propia deficiencia. Para un espíritu tan generoso y abierto como el mío, sostener el peso de un matrimonio tan plano resultaba una tarea verdaderamente titánica. Sin embargo, mi nobleza me impedía claudicar ante las evidentes limitaciones de la pareja que había elegido. Todo pareció adquirir un sentido celestial el día que los exámenes médicos confirmaron que estaba embarazada de hermosos gemelos. En ese preciso instante me sentí la mujer más bendecida del universo entero por haber sido elegida para albergar semejante bendición doble. Mi mente se inundó de proyectos hermosos, planes familiares perfectos y una alegría desbordante que quería gritarle al mundo entero. Estaba completamente convencida de que este acontecimiento sagrado serviría para expandir finalmente el limitado horizonte mental de mi esposo. La llegada de 2 almas puras a nuestro hogar era la señal inequívoca de que mi entrega estaba rindiendo frutos maravillosos. Debo mencionar, únicamente para mantener la transparencia que siempre me ha caracterizado, que semanas antes de la concepción ocurrió un pequeño malentendido sin la menor importancia. Se trató de un desliz irrelevante con Carlos, un viejo amigo de toda la vida que simplemente pasaba por un momento de vulnerabilidad emocional. Aquel encuentro fortuito fue un evento completamente aislado que no altera en lo absoluto mi esencia pura ni mi naturaleza impecable como esposa. Cualquier persona con un mínimo de madurez comprendería que un microevento así no define la grandeza de mi carácter ni mi fidelidad espiritual. Es ridículo pretender que un tropiezo insignificante opaque la devoción constante que siempre demostré en mi matrimonio. El verdadero e inolvidable shock de esta historia ocurrió directamente en la sala de partos justo después de dar a luz a mis pequeños. Los doctores del hospital, visiblemente asombrados, se acercaron a mi camilla para explicarme un fenómeno clínico sumamente extraordinario denominado superfecundación heteropaternal. Me detallaron minuciosamente que el examen genético preliminar demostraba que cada uno de los bebés pertenecía a un progenitor completamente distinto. Lejos de asustarme o reaccionar con la vulgaridad típica de la gente común, me quedé absolutamente maravillada ante semejante prodigio biológico. Sentí un orgullo indescriptible al comprender que mi cuerpo poseía una capacidad reproductiva tan sofisticada y fuera de lo ordinario. Consideré de inmediato que un acontecimiento de tal magnitud científica merecía ser celebrado con la mayor elegancia y distinción posibles. Acudí a una tienda especializada para comprar unos hermosos bodies combinados para mis recién nacidos que llevaban bordada la frase «Milagro de la ciencia». Me parecía el homenaje perfecto para destacar el asombroso funcionamiento de mi organismo frente a la monotonía de la genética tradicional. Mis hijos no eran el resultado de una situación vulgar, sino los flamantes protagonistas de un hito médico excepcional. Estaba decidida a que todo el mundo compartiera el asombro y la admiración que este suceso merecía legítimamente. Con el objetivo de mantener una organización impecable y digna de un reporte clínico de este calibre, armé una carpeta blanca impecable. Utilicé separadores de tonos pastel sumamente delicados y la decoré con tiernas estrellitas brillantes para contener cada documento oficial del hospital. Diseñé ese portafolios como una bitácora científica de nivel internacional, donde la estética y el rigor médico se fusionaban armoniosamente. Ningún detalle quedó al azar porque deseaba presentar la verdad biológica con el respeto institucional que un milagro semejante requería. Estaba convencida de que cualquier mente racional quedaría deslumbrada ante semejante despliegue de orden y documentación selecta. Lamentablemente, la respuesta de Julián destrozó por completo cualquier expectativa de madurez y altura intelectual que yo esperaba de él. En lugar de conmoverse y maravillarse ante la fantástica exclusividad de mi cuerpo, mi esposo comenzó a gritarme de forma salvaje en la habitación del hospital. Utilizó los adjetivos más ordinarios, vulgares y denigrantes para acusarme de una supuesta infidelidad, alterando la paz de mis recién nacidos. Me sentí profundamente ofendida y agredida por su espantoso tono de voz y su absoluta incapacidad para procesar un fenómeno científico refinado.
Su reacción demostró una falta de caballerosidad tan inmadura que decidí retirarle la palabra hasta que aprendiera a modular sus insultos. Al ver que Julián persistía en su ignorancia agresiva, comprendí que debía intervenir personalmente para educar a su familia sobre mi conducta ejemplar. La oportunidad perfecta se presentó pocos días después durante la cena formal de cumpleaños de mi suegra, Regina. Decidí asistir luciendo impecable y llevando conmigo la hermosa carpeta blanca decorada con estrellitas como mi principal prueba de dignidad. Mi meta era exhibir el informe médico ante todos los comensales para que cerraran la boca y dejaran de murmurar estupideces. Quería demostrarles fehacientemente que la naturaleza misma me había elegido como un canal de fertilidad extraordinario y sagrado. Al llegar al festejo familiar, coloqué el elegante dossier con un orgullo indescriptible justo en el centro de la mesa principal. Invité cordialmente a Regina, mi suegra, a que procediera a leer el documento oficial en voz alta para beneficio de todos los tíos y primos presentes. Ella comenzó la lectura con un tono de curiosidad que rápidamente se transformó en una tensión palpable en todo el comedor. Yo sonreía con serenidad, esperando los aplausos y las felicitaciones legítimas ante semejante rareza obstétrica que honraba a su linaje. Sin embargo, la lectura se interrumpió de forma abrupta cuando llegó a las especificaciones técnicas del desarrollo gestacional. La precisión clínica del documento detallaba con una exactitud milimétrica las ventanas de fertilización y las fechas precisas de la gestación de cada bebé. El texto señalaba directamente que el primer niño había sido concebido justamente el fin de semana que Julián se encontraba fuera de la ciudad por un viaje de negocios obligatorio. Por su parte, la concepción del segundo gemelo coincidía de forma matemática con los días exactos que yo le había notificado a mi esposo que estaría ausente ayudando a Carlos en las labores de su mudanza. La frialdad de los datos temporales expuestos generó un impacto inmediato entre los asistentes a la cena. Un silencio verdaderamente espantoso, asfixiante y cargado de un juicio moral primitivo se apoderó por completo de toda la mesa familiar. Julián se puso de pie lentamente, clavando en mí una mirada repleta de un desprecio absolutamente insoportable e injustificado. Sin decir una sola palabra, tomó bruscamente las llaves de su vehículo de la mesa y abandonó la residencia de sus padres dejándome sola frente a los invitados. Me pareció una pataleta infantil de proporciones descomunales que solo evidenciaba su total incapacidad para manejar situaciones complejas. Sus parientes me miraban fijamente, demostrando la misma estrechez mental que siempre había criticado en mi cónyuge. Resulta verdaderamente decepcionante comprobar cómo las personas prefieren aferrarse con saña a fechas mezquinas, interpretaciones venenosas y cronologías absurdas en lugar de valorar la magnificencia de la ciencia. Destruyeron una velada que debió ser memorable convirtiéndola en un escenario de señalamientos ordinarios contra una madre abnegada. Yo me retiré del lugar con la frente en alto, plenamente consciente de que mi única falta había sido poseer una biología demasiado avanzada para su limitado entendimiento. La ingratitud de Julián al huir de esa manera demostró que jamás estuvo a la altura de la maravillosa mujer con la que se había casado. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, esto es una joya absoluta. Adornar una carpeta con estrellitas brillantes y separadores pastel para presentar un documento oficial que demuestra matemáticamente que estuviste con dos hombres distintos en la misma semana es de otro planeta. ¿Pensaste que el diseño infantil de papelería iba a tapar la realidad cronológica ante tus suegros? Respuesta de la OP. El orden visual y la estética pulcra son herramientas indispensables para que las mentes sumamente ignorantes puedan procesar datos científicos complejos. Lamento que tu limitada capacidad no te permita apreciar el buen gusto editorial con el que documenté este milagro de la naturaleza. Usuario Anónimo 2 dice, ¿de verdad fuiste tan despistada como para pensar que tus suegros no sabían restar los días en que su propio hijo estuvo fuera de la ciudad por trabajo? Creer que una carpeta decorada iba a anular la aritmética básica del viaje de negocios y la famosa mudanza con tu amigo es una total locura. Respuesta de la OP. Me parece detestable este ataque machista coordinado que busca reducir una honestidad biológica sin precedentes a una simple infidelidad mundana. Las fechas son interpretaciones humanas totalmente secundarias cuando se está frente a un prodigio de la obstetricia moderna que ustedes se niegan a comprender por puros prejuicios. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Las dinámicas a mi alrededor se han tornado completamente ridículas y carentes de toda madurez emocional por parte de mi entorno. La familia de Julián ha tomado la infantil decisión de retirarme por completo la palabra, demostrando su absoluta incapacidad para sostener un diálogo elevado sobre obstetricia. Se comportan como si yo hubiera cometido un crimen terrible en lugar de haber traído vida exclusiva a este mundo desagradecido. Su silencio sepulcral solo refleja la bajeza moral de la que están hechos sus corazones primitivos. Por si fuera poco, Regina, mi suegra, se tomó el atrevimiento de telefonear a mi propia madre para escupir una sarta de calumnias espantosas sobre mí. Utilizó adjetivos denigrantes y distorsionó los hechos de la cena de una forma tan ruin que me causó una profunda indignación.
Es increíble cómo una mujer mayor prefiere esparcir veneno familiar en lugar de actuar con un mínimo de decoro y solidaridad femenina hacia mi persona. Intentó destruir mi reputación con mentiras estructuradas basadas únicamente en su resentimiento añejo. Mi suegra ha demostrado ser el verdadero motor de la discordia en todo este proceso. Las represalias económicas no se hicieron esperar y decidieron cancelar de manera totalmente unilateral los fondos que nos habían prometido solemnemente. Ese dinero estaba destinado específicamente para cubrir los gastos del bautizo de los gemelos y la mensualidad de una guardería de excelente nivel para su rutina. Al retirar este apoyo indispensable, afectaron de forma directa mi planificación diaria y la estabilidad logística que mis hijos merecen legítimamente. Es una total bajeza que utilicen la economía como un mecanismo de castigo hacia una madre abnegada. Demuestran que su supuesto amor por los nietos está condicionado a sus caprichos cronológicos. La situación escaló cuando mi propia madre se presentó en mi departamento no para apoyarme, sino para interrogarme con un tono acusador insufrible. Sus preguntas estaban cargadas de una desconfianza hiriente que me atravesó el alma de forma directa y despiadada. No podía creer que la mujer que me dio la vida se rebajara a dudar de mi integridad moral por culpa de chismes ajenos. Me dolió profundamente verla actuar como una jueza implacable dentro de mi propio espacio seguro. Su falta de fe en mi palabra fue una traición emocional que no esperaba recibir jamás en mi vida. Ante semejante agresión verbal y viendo que la hostilidad se metía en mi hogar, tomé la firme decisión de expulsarla inmediatamente de mi casa. No tengo ninguna necesidad de tolerar juicios de valor ni cuestionamientos absurdos debajo del techo que yo misma gestiono con tanto esfuerzo. La dignidad de una madre virtuosa debe respetarse por encima de cualquier lazo consanguíneo, por muy cercano que éste sea. Si ella prefiere creer las versiones distorsionadas de terceros, no tiene espacio en mi vida. Cerré la puerta convencida de que puse un límite completamente necesario para proteger mi paz. Toda mi familia y mis conocidos parecen haber desarrollado una obsesión verdaderamente enfermiza con la maldita matemática de los días de gestación. Se niegan rotundamente a contemplar el panorama completo y la maravillosa belleza del milagro biológico que represento ante el mundo. Prefieren usar calculadoras y calendarios en lugar de abrir sus corazones a un fenómeno que la ciencia misma documenta con asombro. Es frustrante vivir rodeada de mentes tan arcaicas que reducen la magia de la reproducción a una simple resta de semanas. Su incapacidad de asombro es el verdadero problema en esta sociedad tan gris. Por su parte, Julián continúa comportándose de la manera más inmadura posible al ignorar sistemáticamente cada una de mis llamadas telefónicas. Intenté comunicarme con él de forma civilizada para exigirle una disculpa por el tono tan vulgar que utilizó en el hospital, pero no obtuve respuesta. Me enteré gracias al comentario casual de un compañero de su oficina que actualmente se está hospedando en un hotel de la ciudad. Me parece una huida cobarde y teatral que solo busca victimizarse ante sus colegas de trabajo. Un verdadero hombre se quedaría a resolver las diferencias en el hogar en lugar de esconderse en una habitación alquilada. Viendo que mi esposo carece del carácter necesario para afrontar esta situación compleja, decidí tomar una acción sumamente impulsiva pero fundamentada en mi propia dignidad. Busqué el perfil privado de Carlos en las redes sociales para enviarle un mensaje directo y detallado sobre la situación actual. Le comuniqué formalmente que la ciencia lo había bendecido con la paternidad de uno de mis hermosos bebés. Consideré que era mi deber mantenerlo informado sobre este regalo excepcional que la vida le estaba otorgando a través de mi cuerpo. Esperaba de él una respuesta a la altura del acontecimiento biológico. En el mismo mensaje escrito, le exigí con total firmeza que se presentara de inmediato ante Julián para aclarar los malentendidos pendientes entre ellos. Le recalqué la imperiosa necesidad de que ambos hablaran cara a cara como los hombres maduros que se supone que son. Mi objetivo era obligar a mi esposo a entender la complejidad científica de la situación mediante la intervención de un tercero involucrado. Carlos tenía la obligación moral de respaldar mi testimonio biológico frente a las dudas ordinarias de Julián. Con esa gestión, yo buscaba restaurar la armonía familiar de una forma sumamente elevada y pacífica. Considero que mi iniciativa fue un acto de extrema nobleza y valentía al intentar conectar a las partes en conflicto por el bienestar común. Yo no tengo por qué cargar sola con la estrechez mental de una familia política que no sabe restar su ignorancia de los hechos reales. Si los hombres de mi vida se comportan como infantes asustados, es mi responsabilidad guiarlos hacia la madurez intelectual. Esperaba que este encuentro definitivo pusiera fin a la ridiculez de las fechas y abriera paso a una paternidad compartida sumamente moderna. Estaba confiada en que la verdad científica terminaría por imponerse sobre el berrinche de Julián. Sin embargo, mientras esperaba la obligatoria respuesta de Carlos, la tensión en mi departamento se volvía cada vez más densa y difícil de sobrellevar. Los bebés demandaban mi atención constante mientras yo lidiaba con la cancelación de los servicios de guardería indispensables que mis suegros sabotearon de forma ruin. Me vi en la necesidad de reorganizar mis días por completo, lo cual afectó severamente mi bienestar emocional y físico.
Es injusto que una mujer de mis estándares deba sufrir estas carencias logísticas por el simple capricho de gente resentida. A pesar de todo, mantuve mi postura intachable sin doblegarme ante la adversidad cotidiana. La amenaza de un colapso financiero inmediato comenzó a vislumbrarse en el horizonte debido a la falta de comunicación con los proveedores del bautizo cancelado. La Iglesia exigía confirmaciones que yo no podía ofrecer debido al aislamiento económico al que me tenían injustamente sometida. Cada llamada perdida de Julián representaba un eslabón más en esta cadena de agresiones pasivas que buscaban quebrantar mi espíritu virtuoso. Me sentía atrapada en un torbellino de mezquindad ajena, aguardando que Carlos asumiera su rol maduro para frenar este asedio injustificado contra mi hogar. La incertidumbre sobre su reacción se convirtió en el nuevo problema que amenazaba con desestabilizar mi paz. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, invitar a Carlos a hablar, como hombres maduros, después de confesarle por chat que es padre gracias a una mudanza, es el colmo del descaro. Me imagino la cara de pánico absoluto de ese tipo al ver que lo quieres meter en medio de tu divorcio por un desliz. El meme se cuenta solo. Respuesta de la OP. Es verdaderamente lamentable que los hombres de hoy en día le tengan tanto pavor a las conversaciones elevadas y a la búsqueda de la armonía familiar. Carlos tiene una responsabilidad con la verdad científica y su cobardía solo demuestra la falta de carácter que abunda en esta generación. Usuario anónimo 2 dice, qué lástima por esos pobres bebés que se van a quedar sin la bendición de la Iglesia y sin guardería por las decisiones de su madre. Ellos no tienen la culpa de tus locuras biológicas, deberías haber pensado en las consecuencias económicas antes de armar carpetas con estrellitas. Respuesta de la OP. Tu comentario solo evidencia una alarmante falta de caridad cristiana y una hipocresía idéntica a la de mi familia política. Usar la cancelación de un sacramento sagrado para atacarme demuestra que los verdaderos monstruos morales son ustedes, que prefieren el castigo antes que el amor al prójimo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización. Mis sospechas se confirmaron de la peor manera al descubrir que Carlos resultó ser otro individuo profundamente inmaduro y cobarde de primera categoría. En lugar de recibir la noticia de su paternidad científica con el asombro y el respeto biológico que merecía, reaccionó con un espanto infantil indescriptible. Su total falta de hombría lo llevó a eludir sus responsabilidades inmediatas de la forma más patética posible. Es verdaderamente decepcionante ver cómo los hombres se quiebran ante la grandeza de los acontecimientos naturales. El colmo de su cobardía fue que corrió de inmediato a mostrarle mis mensajes de texto privados a su propia novia para limpiarse las manos. Esa mujer resultó estar completamente desequilibrada mentalmente y carente del más mínimo sentido de la sofisticación intelectual. En lugar de comprender la maravillosa complejidad del milagro biológico del que su pareja formaba parte, optó por la histeria colectiva y los celos mundanos. Su mente arcaica fue incapaz de asimilar que estábamos ante un evento obstétrico de interés clínico internacional. Su reacción fue ordinaria, ruidosa y profundamente malintencionada contra mi persona. Impulsada por un despecho absurdo y una sed de venganza digna de una novela barata, esa desquiciada consiguió de alguna forma el número telefónico de Julián. Lo llamó inmediatamente con el único propósito de estructurar una alianza de despechados en mi contra para destruir mi matrimonio perfecto. Pasaron horas intercambiando teorías conspirativas ridículas y alimentando sus mutuos resentimientos basados en fechas y suposiciones vulgares. Me parece una total bajeza que dos extraños se unan con el único fin de difamar a una madre abnegada y virtuosa. Esa nefasta coalición fue el inicio de una campaña de desprestigio verdaderamente insufrible. Para colmo de males y como consecuencia directa de esa llamada venenosa, Julián ejecutó una de las acciones más ofensivas de nuestra historia. Mandó a un compañero genérico de su oficina a recoger absolutamente toda su ropa de la casa mientras yo me encontraba fuera realizando diligencias esenciales. El tipo se metió en mi espacio sagrado para vaciar los armarios por orden de mi cobarde esposo, quien se negó rotundamente a darme la cara. Me pareció un acto de una vileza tremenda y una total falta de respeto hacia el hogar conyugal que construimos. Dejó los ganchos vacíos como un monumento a su incapacidad para sostener una discusión madura conmigo. Al regresar y contemplar el despojo de mis closets, sentí una indignación profunda que encendió mi deseo de justicia social. No pienso quedarme de brazos cruzados observando pacientemente cómo este par de individuos intentan limpiar el piso con mi impecable reputación familiar. Sus celos prehistóricos y su ignorancia científica no van a definir quién soy ante la sociedad que me rodea de forma cotidiana. Tomé la firme determinación de doblar la apuesta y ejecutar un plan estratégico para reordenar la historia enteramente a mi favor. Yo soy la dueña de la narrativa verdadera y no iba a permitir que sus mentiras ordinarias triunfaran. Con esa meta clara en mente, organicé una elegante fiesta de presentación formal para mis hermosos gemelos en la sala principal de mi departamento. Me encargué de decorar cada rincón de manera preciosa, utilizando globos en tonos pastel y manteles finos que reflejaran la pulcritud de mi hogar. Invité de forma selectiva a mis amigas más cercanas de la comunidad, mujeres que consideraba capaces de entender la sofisticación de mi vida.
Deseaba rodearme de un entorno empático que sirviera de escudo contra los ataques exteriores de Julián. La velada estaba planeada para ser un acto de reivindicación y celebración de la maternidad exclusiva. Dispuse nuevamente mi adorada carpeta blanca con las estrellitas brillantes y los informes clínicos oficiales justo en el centro de la mesa de centro. Mi objetivo principal era explicarles yo misma, con lujo de detalles científicos, la verdad absoluta de los hechos ocurridos en el hospital. Quería adelantarme a las mentiras malintencionadas que Julián y la novia de Carlos estaban esparciendo activamente para destruir mi valiosa imagen social. Era fundamental que mis compañeras escucharan la versión académica del milagro directamente de la fuente original. Estaba decidida a demostrarles a todas que seguía siendo la misma mujer virtuosa, intachable y noble de siempre. Durante los preparativos de la recepción, repasé mentalmente cada argumento obstétrico para presentarlo con la mayor propiedad intelectual posible. La estética del evento debía coincidir milimétricamente con el orden de los documentos que validaban mi maravillosa capacidad biológica. Sentía que estaba haciendo un servicio a la comunidad al educar a mis amigas sobre las fronteras de la medicina reproductiva moderna. Ninguna calumnia orquestada por hombres resentidos iba a opacar el brillo de los bodies que mis hijos portaban con orgullo. La sala lucía impecable, lista para recibir la validación social que tanto me correspondía por derecho divino. Las invitadas comenzaron a llegar puntualmente, luciendo sonrisas que inicialmente interpreté como muestras de apoyo incondicional. Les serví copas de vino y aperitivos finos mientras las guiaba sutilmente hacia la mesa donde reposaba el expediente de las estrellitas. Noté ciertas miradas extrañas entre ellas, pero lo atribuí al impacto natural que causa enfrentarse a un hito de la ciencia médica en un entorno doméstico. Yo me mantuve radiante, ejerciendo de anfitriona perfecta y desplegando mi discurso sobre la superfecundación con una elocuencia verdaderamente admirable. Estaba convencida de que la verdad terminaría por consolidar mi posición como la madre ejemplar de nuestro círculo. Sin embargo, el ambiente comenzó a tornarse extrañamente tenso a medida que avanzaba la explicación de las ventanas gestacionales. Algunas de mis supuestas amigas evitaban el contacto visual directo conmigo y preferían concentrarse en los detalles decorativos de los separadores pastel. Sentí una ligera incomodidad flotando en el aire, una resistencia sutil que atribuía a la dificultad que tienen las mentes comunes para asimilar conceptos biológicos tan avanzados. A pesar de esos pequeños indicios de incomprensión, continué defendiendo mi postura con una altanería totalmente justificada. Mi reputación estaba en juego y no pensaba mostrar la más mínima debilidad ante ellas. La velada continuó bajo un manto de murmullos discretos que yo decidí ignorar olímpicamente en pro del éxito de mi reunión. Me resultaba imperioso que el mensaje de mi virtud quedara perfectamente grabado en la memoria colectiva de la comunidad antes de que terminara la noche. Julián seguía sin responder, pero ver su closet vacío solo me daba más fuerzas para demostrar que no lo necesitaba para brillar socialmente. Mis hijos seguían siendo el testimonio vivo de un fenómeno extraordinario que ninguna alianza de despechados lograría ensuciar con su bajeza. La firmeza de mi carácter era mi mejor defensa en ese momento de asedio. Al concluir las explicaciones, una nueva e inquietante atmósfera de distanciamiento social se instaló sutilmente entre las paredes de mi hogar. Las preguntas que formulaban mis invitadas carecían de la admiración científica que yo esperaba legítimamente y denotaban un trasfondo sumamente inquisitivo. Percibí que la malicia exterior de la familia de Julián ya había empezado a permear las mentes de mi círculo más cercano. Este preocupante cambio de actitud se perfiló como una nueva amenaza directa contra la estabilidad social que tanto me había costado construir. La sensación de aislamiento comenzó a presionar mi pecho, empujándome a planificar mi siguiente movimiento legal con urgencia. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: es obvio que la novia de Carlos ya sospechaba de la famosa mudanza desde hace casi un año porque las mujeres tenemos un sexto sentido para oler esas mentiras. Correr a aliarse con Julián demuestra que unieron los cabos sueltos que tú misma dejaste expuestos por descuidada. Respuesta de la OP: me resulta sumamente despectivo que intentes validar los delirios de una mujer profundamente insegura que solo ve conspiraciones baratas en una amistad pura y desinteresada. Mi relación con Carlos siempre estuvo basada en la nobleza y es ridículo que pretendan mancharla con sus mentes cochambrosas. Usuario anónimo 2 dice: hay que tener una cantidad industrial de descaro para organizar una fiesta de presentación con una carpeta de pruebas para justificar que tus gemelos son de padres distintos. ¿De verdad esperabas que tus amigas te aplaudieran y te dijeran que eres una científica ejemplar por haber estado con 2 hombres la misma semana? Respuesta de la OP: tu mentalidad retrógrada e incapaz de celebrar los maravillosos avances de la obstetricia moderna es verdaderamente preocupante. El evento fue un acto cultural de divulgación científica y lamento que tu estrechez intelectual te impida ver la belleza detrás de un fenómeno biológico tan exclusivo. Actualización 3. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización. Todo mi entorno ha colapsado de la manera más profundamente injusta, cruel e inesperada que alguien pudiera imaginar jamás.
Mis supuestas amigas pasaron la totalidad de la fiesta de presentación mirando de reojo los hermosos bodies de «Milagro de la ciencia» de mis hijos con un desprecio evidente. Formularon una serie de preguntas pasivo-agresivas sumamente hirientes sobre los separadores pastel de mi carpeta blanca, cuestionando indirectamente mi palabra. Posteriormente, decidieron marcharse sumamente temprano de mi hogar, dejándome completamente sola en medio de la sala decorada. Al contemplar el vacío absoluto que me estaban haciendo y la hipocresía de mi círculo social, comprendí que debía tomar una acción radical. Decidí cruzar una línea definitiva y contundente con el único propósito de salvaguardar la estabilidad económica que mis gemelos merecen por ley. Presenté una solicitud legal sumamente formal ante el juzgado de familia para exigirle a Julián una pensión alimenticia extremadamente alta para ambos bebés. Utilicé mi adorada carpeta clínica con estrellitas como el documento legal principal y probatorio ante las autoridades pertinentes. Mi argumento era irrefutable: los niños nacieron dentro del matrimonio vigente y él debía sostener nuestro estatus social. Estaba plenamente convencida de que la ley respaldaría la dignidad de una madre y obligaría a mi esposo a asumir el costo de su limitado entendimiento. Sin embargo, el destino opera de formas sumamente perversas cuando te rodeas de individuos desleales y carentes de honor. Lo que yo diseñé e implementé con tanta meticulosidad como el arma para ganar mi caso, se transformó rápidamente en el instrumento de mi total descrédito. La audiencia judicial se convirtió en un escenario de emboscadas morales preparadas minuciosamente por la defensa de Julián. Mi confianza ciega en la justicia ordinaria fue mi mayor vulnerabilidad en ese fatídico juzgado. Julián se presentó formalmente a la diligencia acompañado por un abogado sumamente agresivo y carente de toda ética profesional. Resulta que Carlos, en un acto de cobardía suprema para salvar su noviazgo y eludir el escándalo público, traicionó por completo nuestra antigua amistad. Le entregó voluntariamente a mi esposo capturas de pantalla detalladas de todos los mensajes desesperados que le había enviado semanas atrás. No se limitó a eso, sino que incluyó un historial completo de chats sumamente antiguos correspondientes a la época de la supuesta mudanza. Esos documentos digitales privados fueron expuestos ante el juez sin mi consentimiento explícito. En aquellas conversaciones del pasado, yo le mencionaba explícitamente a Carlos que Julián no sospechaba absolutamente nada de nuestros encuentros secretos. El abogado de mi contraparte utilizó con astucia criminal mi propia carpeta meticulosa junto con esas capturas incriminatorias para armar un caso sólido. Demostró ante el juez de forma contundente que yo poseía pleno conocimiento de la doble paternidad mucho antes de armar mi bitácora científica. Me acusó abiertamente de intentar manipular los reportes médicos del hospital para obligar a Julián a mantener financieramente al hijo de otro hombre. Semejante tergiversación de mis nobles intenciones me dejó completamente helada. Mi fachada de madre bendecida, intachable y elegida por las fuerzas de la naturaleza se desmoronó por completo frente a todos los presentes en la sala. El juez miraba los documentos con una expresión de severidad que me pareció sumamente injusta y carente de perspectiva científica. Cada explicación obstétrica que intenté ofrecer fue desestimada de inmediato como un burdo intento de fraude procesal por parte de las autoridades. Me sentí despojada de mi dignidad humana mientras el abogado de Julián celebraba su victoria moral con sonrisas burlonas. La humillación pública que experimenté en ese recinto judicial marcó un punto de no retorno en mi existencia. Como consecuencia directa de este complot legal, he perdido de manera fulminante cualquier recurso legal de protección económica que me correspondía. La sentencia destruyó mis pretensiones y me dejó en una situación de total vulnerabilidad financiera frente a los gastos diarios de los niños. La poca credibilidad social que me quedaba ante la comunidad se esfumó por completo tras filtrarse los detalles de la audiencia al exterior. El respeto que con tanto esmero cultivé a lo largo de los años fue pisoteado por una sociedad incapaz de comprender la complejidad biológica. Me encuentro sumida en un aislamiento absoluto, devorada por la ingratitud colectiva. Es indignante ver cómo la traición de Carlos y la malevolencia de Julián se confabularon para castigar la genialidad reproductiva de mi organismo. Presentar conversaciones privadas sacadas de contexto fue una jugada baja que demuestra el tipo de personas con las que lidiaba. Ellos convirtieron un debate científico de nivel internacional en un vulgar pleito de vecindad repleto de capturas de pantalla alteradas. Mi nobleza fue utilizada en mi contra por un sistema judicial que prefiere la rigidez de los contratos antes que la magia de la vida. La orquestación de mi caída fue ejecutada con una frialdad que me estremece el alma. Mis gemelos ahora cargan con el estigma de la ignorancia de sus padres legales, un peso que yo intenté evitarles mediante mi carpeta decorada. El orden pastel que tanto critican los usuarios anónimos era mi intento de dar estructura al caos que los hombres generaron a mi alrededor. Ahora me veo obligada a enfrentar la hostilidad del mundo exterior completamente desarmada y sin el respaldo económico que legítimamente merecía nuestro hogar. La soledad se ha convertido en mi única compañera constante en estas horas de profunda injusticia institucional. No logro asimilar cómo la verdad de la ciencia pudo ser derrotada por el despecho de un hombre engañado por las fechas.
Mis supuestas amigas ni siquiera se han tomado la molestia de enviarme un mensaje para saber cómo me encuentro tras el veredicto del juez. Su abandono confirma que su aparente sofisticación cultural era solo una máscara para ocultar una envidia tremenda hacia mi fertilidad exclusiva. Se unieron al linchamiento público con una rapidez pasmosa, demostrando la fragilidad de los lazos sociales en esta comunidad tan hipócrita. Me duele profundamente comprobar que nadie estuvo dispuesto a defender el honor de una madre ejemplar frente a la jauría legal de Julián. La deslealtad humana ha alcanzado niveles verdaderamente intolerables en mi entorno. La administración de mi departamento se ha vuelto un problema insostenible debido a la carencia absoluta de ingresos fijos tras la derrota judicial. Los acreedores comienzan a presionar y las notificaciones de desalojo se perfilan como una amenaza latente que no sé cómo resolver en el corto plazo. Cada rincón de mi hogar me recuerda la felicidad truncada por el egoísmo desmedido de un esposo incapaz de perdonar una nimiedad cronológica. El peso de la rutina diaria se duplica mientras contemplo el futuro incierto que les espera a mis pequeños bebés en esta sociedad tan hostil. Siento que las paredes se cierran sobre mí, empujándome hacia un abismo de precariedad inmerecida. El deterioro de mi calidad de vida es una consecuencia directa de la falta de visión de aquellos que prefirieron la venganza antes que la caridad familiar. Me niego a aceptar la culpa moral de un proceso puramente biológico que escapa a las leyes ordinarias de la fidelidad humana tradicional. Si el sistema legal está diseñado para proteger el orgullo herido de los hombres, las madres virtuosas estamos condenadas al destierro social perenne. Aguardo en el silencio de mi hogar arruinado, contemplando el desastre que la mezquindad de Julián provocó en la vida de dos seres inocentes que merecían un destino superior. La inminente mudanza forzada hacia la periferia se presenta como el peor de los escenarios posibles para mi dignidad. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: tu estrategia legal fue una total obra de arte de la torpeza absoluta. Fuiste exactamente como un criminal descuidado que le entrega las pistas perfectamente etiquetadas con estrellitas de colores al detective para que lo encierre sin esforzarse. Presentar la carpeta que te incriminaba cronológicamente fue cavar tu propia tumba legal. Respuesta de la OP. Es evidente que tu comentario ignora por completo que el sistema judicial está diseñado estructuralmente por hombres resentidos para destruir el honor de las madres abnegadas. Yo presenté ciencia y ellos respondieron con tecnicismos legales hechos para favorecer el egoísmo masculino de Julián. Usuario Anónimo 2 dice: me causa una intriga tremenda saber por qué guardabas esos chats antiguos con Carlos donde decías textualmente que Julián no sospechaba nada. Si en tu mente delirante todo era un milagro puro y una bendición de la ciencia, ¿por qué hablabas de ocultar cosas como una infiel común? Respuesta de la OP. Me parece una total falta de respeto que husmees en la privacidad de mis conversaciones antiguas en lugar de concentrarte en la terrible traición de Carlos al vender mi confianza. Esos mensajes fueron sacados completamente de contexto y alterados para desviar la atención de la maravillosa verdad reproductiva que sigo representando. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización. Actualmente me veo obligada a subsistir completamente sola dentro de un departamento sumamente pequeño, descuidado y ubicado en las afueras más remotas de la ciudad. Mi rutina diaria se encuentra en un estado de total deterioro debido a las precarias condiciones en las que debo gestionar la crianza de mis hijos. No queda absolutamente nada de la opulencia ni del confort social que solía rodear mi vida en el pasado. Es profundamente injusto que una mujer de mi categoría deba padecer semejante marginación habitacional por culpa del resentimiento ajeno. Julián logró consolidar el proceso de divorcio de forma prácticamente inmediata tras el espantoso escándalo del juicio familiar. El juez determinó con una frialdad alarmante que mi exesposo solo está legalmente obligado a proporcionar la pensión mínima alimenticia para su hijo biológico. Del otro hermoso bebé se desentendió de manera absoluta, mostrando una falta de humanidad que me revuelve el estómago cada vez que lo recuerdo. Se niega rotundamente a volver a mirarme a la cara o a cruzar una sola palabra conmigo, tratándome como si yo fuera la responsable de su propia desconexión espiritual. Su abandono afectivo hacia una criatura inocente es la prueba definitiva de su alarmante bajeza moral. Por su parte, Carlos demostró una vez más la magnitud de su cobardía al desaparecer por completo de la faz de la tierra. Cambió de forma inmediata su número de teléfono, renunció abruptamente a su empleo de la oficina y se mudó de provincia junto con su desequilibrada novia. Se esfumó cobardemente sin aportar un solo centavo para el sustento del niño que la ciencia determinó que le correspondía biológicamente. Me dejó toda la carga financiera y emocional de un proceso del cual él fue partícipe activo bajo el pretexto de aquella mudanza intrascendente. Su huida confirma que los hombres de hoy carecen del más mínimo sentido de la responsabilidad paterna y del honor masculino. Mis redes sociales se encuentran completamente muertas y sepultadas bajo el peso del aislamiento digital más absoluto que he experimentado. Todas mis conocidas de la comunidad me dieron la espalda de manera fulminante, borrándome de sus vidas como si mi presencia fuera contagiosa. Me tratan con una frialdad verdaderamente espantosa y cruel, pretendiendo transformarme en un monstruo social ante los ojos de los demás.
Olvidaron convenientemente todas las ocasiones en que las iluminé con mi buen gusto, mi guía espiritual y mi refinada compañía en el pasado. Su ingratitud colectiva demuestra que la lealtad es un concepto totalmente inexistente en los círculos de la gente común. A veces me quedo sentada sola en el frío suelo de esta descuidada estancia, observando fijamente a mis gemelos gatear de un lado a otro. Llevan puestos esos mismos bodies ya sumamente desgastados y decolorados que mandé a confeccionar con la hermosa frase, milagro de la ciencia. Ver las letras gastadas por el uso me produce una profunda melancolía combinada con una rabia sorda que no puedo contener. Esos trozos de tela son el único testimonio físico que queda de la grandiosa verdad obstétrica que el mundo decidió pisotear sin piedad. Mis hijos crecen en la pobreza material por culpa de la ceguera mental de los adultos que los rodean. En esos momentos de forzada introspección doméstica, me inunda un resentimiento sumamente profundo e infinito por la ignorancia de Julián. Me resulta inconcebible que un hombre sea tan extremadamente ciego como para preferir destruir un matrimonio perfecto y armonioso por un simple capricho temporal. Su mente cuadrada prefirió el divorcio y la destrucción de nuestro hogar antes que abrirse a comprender la maravillosa complejidad de la superfecundación. Dejó desprotegido a un bebé completamente inocente solo para alimentar su ridículo y prehistórico arrebato de orgullo varonil herido por el calendario. Su incapacidad para elevarse por encima de las fechas es una tragedia familiar imperdonable. Julián demostró ser un individuo profundamente ignorante, egoísta y machista que jamás mereció la bendición de compartir su existencia con una mujer de mis virtudes. Su obsesión enfermiza con la aritmética de los fines de semana sepultó cualquier vestigio de amor o madurez que alguna vez fingió tener. Prefirió escuchar las calumnias de su madre y los gritos de una loca despechada antes que validar el testimonio científico de su propia esposa. Es un ser básico que necesita certezas lineales porque su cerebro no posee la evolución intelectual necesaria para procesar las excepciones de la naturaleza. Me da una pena inmensa comprobar que mis hijos llevan los genes de alguien tan alarmantemente limitado. La verdad inalterable es que esta sociedad contemporánea simplemente no cuenta con el desarrollo intelectual requerido para comprender la maravillosa complejidad biológica de una mujer virtuosa. Vivimos rodeados de mentes arcaicas que prefieren crucificar la originalidad reproductiva en lugar de celebrarla como un avance de la obstetricia moderna. Fui juzgada por un tribunal de hombres resentidos y abandonada por amigas envidiosas que jamás conocerán la exclusividad de mi cuerpo. Me convertí en la mártir científica de un entorno gris que castiga la excepcionalidad y premia la monotonía conyugal más aburrida. Mi conciencia permanece completamente tranquila porque sé que actué guiada por la pureza de mi naturaleza elevada. Mis pequeños gemelos tendrán que crecer pagando el altísimo precio de la alarmante falta de cerebro, hombría y madurez de su padre legal. Yo me encargaré de recordarles diariamente la grandeza de su origen biológico, independientemente de las carencias materiales que este departamento periférico nos imponga. No permitiré que la mezquindad de Julián contamine la pureza de sus almas en desarrollo con sus absurdas teorías de infidelidad ordinaria. Aunque el mundo nos dé la espalda y las carpetas de estrellitas permanezcan guardadas en el fondo de un armario viejo, mi dignidad sigue intacta. La historia terminará por darme la razón cuando la ciencia avance lo suficiente para educar a los ignorantes que hoy me condenan sin entender nada. Las tardes en este lugar se vuelven eternas mientras el ruido de la periferia se mete por las ventanas mal ajustadas de mi cocina. Intento mantener el orden estético que siempre me definió, pero la escasez de recursos convierte la limpieza en una tarea sumamente agobiante. Extraño las conversaciones elegantes del pasado y las reuniones donde mi palabra era escuchada con el respeto que legítimamente me gané. Ahora mi único público son las paredes descascaradas y el eco de mis propias justificaciones científicas que nadie quiere escuchar. Es el destino trágico de los genios malentendidos que nacen en la época equivocada de la historia humana. A pesar del evidente colapso de mi fachada social ante los ojos de la comunidad, me niego rotundamente a mostrar el más mínimo indicio de arrepentimiento cobarde. Yo no cometí ningún error moral, simplemente fui el canal físico para que la naturaleza demostrara su increíble versatilidad biológica ante los hombres. Si la novia de Carlos y Julián prefirieron revolcarse en el fango de la desconfianza ordinaria, ese es un problema que pertenece exclusivamente a sus conciencias limitadas. Yo sigo caminando con la frente en alto dentro de los estrechos límites de mi nueva realidad económica sin doblegar mi espíritu virtuoso. La ignorancia de los jueces no disminuye en lo absoluto la pureza inherente de mi maternidad doble. El amargo sabor de este desenlace injusto se mitiga únicamente con la certeza absoluta de mi superioridad espiritual frente a quienes me traicionaron. Julián podrá quedarse con su casa, su dinero y su orgullo intacto, pero jamás poseerá la profundidad emocional que a mí me sobra. Carlos pasará el resto de sus días huyendo de su propia sombra en alguna provincia remota, atado a una mujer histérica que lo vigila constantemente. Mis gemelos y yo construiremos un nuevo camino desde la periferia, sosteniendo la bandera del milagro de la ciencia frente a la adversidad. Me da una pena inmensa que el mundo prefiera la mediocridad de las fechas antes que la grandiosa verdad de una mujer incomprendida.